Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en un día miércoles maravilloso, maravilloso. Mitad de la semana, arrancamos con el lunes en vidas transformadas, así lo hemos llamado este ciclo, ser transformados, ser cambiados. Hemos estado navegando lo que significa la transformación que Dios puede hacer cuando dejamos nosotros ser transformados, cuando nosotros dejamos que el Padre entre en nuestras vidas y nosotros pues dejemos que Él opere como tiene que operar. Esta mañana mientras estaba meditando en la palabra, escudriñando y pensando en qué Dios tenía para preparar, para darme, para soltar esta mañana, una palabra preciosa vino. Es la palabra de saber escoger qué escuchamos. Saber escoger qué escuchamos. Muchas veces vamos a tener voces negativas en nuestra propia mente. No sé si te ha pasado, pero muchas veces tú vas a estar constantemente pensando en cosas negativas. Vas a comenzar a anidar en esas cosas, vas a comenzar a hacer que esas cosas se entren fuertemente en tu cabeza. Te van a entrar los temores, te van a entrar pánicos, te va a entrar oscuridad. Y vas a comenzar a jugar con esos pensamientos negativos, con esos pensamientos destructivos. Y sentía en el Espíritu esta mañana que hay muchas personas que están caminando en ese mundo, que están en esa constante lucha. Y en algunos casos una lucha que ya están dejando. Y están dejando que más y más los pensamientos negativos controlen y llenen nuestras vidas. Y este es un problema fundamental, porque si nosotros escuchamos a esas voces que están ahí diciéndonos que vamos a caer, que estamos perdidos, que somos lo peor, que toda esa carga negativa que está viniendo desde la perspectiva de una negación de lo que Dios nos ha llamado y nos ha mostrado quiénes somos, va destruyendo más y más esa fe. Lo que hace el pensamiento negativo y de esas voces negativas que uno deja y escucha es que lo que hace es quebrar nuestra fe. Es que llega un punto en que llegamos a un convencimiento de que nosotros no somos aptos, de que nosotros no tenemos la posibilidad de recibir un perdón, de que nosotros no tenemos la posibilidad de ser restaurados. Entonces se va llenando nuestros pensamientos. ¿Y qué ocurre? Ocurre que vamos a comenzar a vivir en ese ambiente. Entonces, ¿qué significa? No solamente pensamientos, sino que esos pensamientos se van a convertir en realidades. Porque hemos dejado que el enemigo, le hemos dado autoridad al enemigo para que comience a controlar nuestra agenda, nuestro día a día. Y entonces ya tú estás constantemente viendo las cosas negativas y anidando esas cosas negativas que van a generar resultados negativos. Y no estoy hablando aquí, por favor, cuidado, alguno de esos religiosos me salte y me diga, oh, pero ahora ya está hablando aquí de pensamiento positivo y no sé qué. Yo estoy hablando de que la palabra nos habla, de que tenemos que ser llenos de su espíritu. Y su espíritu no es un espíritu de ser negativo. Su espíritu no es un espíritu de ver las cosas desde una perspectiva catastrófica. Ese no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es un espíritu que nos lleva a ser liberados de prisiones, de la cautividad de nuestros pensamientos. Es un espíritu que nos trae transformación, que nos trae gozo, que nos trae benignidad, que nos trae todos esos frutos maravillosos, amor, paciencia, nos trae cada uno de esos frutos. Por lo tanto, bíblicamente, quien deja que esos pensamientos o esas afirmaciones o esas acciones negativas operen en nuestras vidas, no está operando en el Espíritu. Y con esto es importante quiero aclarar. Con eso no estoy diciendo que tu vida vaya a ser una taza de leche y todo esté tan lindo y perfecto. No, va a haber dificultades y va a haber problemas, pero ahí tus pensamientos, aún en medio de los problemas y las dificultades,
van a ser pensamientos de bien, van a ser pensamientos de victoria, van a ser pensamientos que van a llevar a la cruz esa situación, esa circunstancia, y vamos a poder salir en victoria, y vamos a poder salir en gloria. Por lo tanto, amada, amado, ¿qué voces estás escuchando el día de hoy? Y muchas veces la tendencia humana es buscar esas voces malas, esas voces negativas. Nos llenamos de noticieros, de novelas, leemos cosas que no debemos leer, y lo que hace esas cosas es penetrar nuestro corazón. Y gradualmente nos convertimos nuestra agenda en las cosas que hemos visto, que hemos leído y que hemos dejado que penetre nuestro corazón. Yo tenía un amigo que le encantaba leer las novelas de Dostoyevsky y le encantaba leer, por ejemplo, un libro que era muy famoso que se llamaba Crimen y Castigo, y era realmente una catástrofe. Y no estoy diciendo que no seas culto y que no sé qué, no, pero escoge lo que lees, escoge en lo que estás invirtiendo. Y era realmente algo que penetró en su personalidad, en su identidad, y desde luego estaba escuchando voces que no debía haber nunca escuchado. Este es uno de los grandes riesgos de caminar en áreas donde nosotros, por influencia social, cultural, hacemos que entremos en espacios y demos autoridad al enemigo para que tome nuestros pensamientos, para que tome nuestro espíritu. Tenemos que ser diligentes, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos un jardín precioso y maravilloso que Dios nos ha regalado y que nosotros tenemos que cuidarlo día a día. Por ello es fundamental que nuestros pensamientos y nuestros oídos solamente escuchen a Dios. Esto le pasó al pueblo de Dios, que cerró sus oídos, que se embotó y que comenzó a solamente ver las cosas negativas que ocurrían en cada instancia de su historia. Podía ser en Egipto o podía ser en el desierto, y lo único que hacían era anidar en los malos pensamientos. Y por eso es que había un retroceso constante de ese pueblo, porque otra vez era un pueblo obstinado. Mientras la verdad, la esperanza, la luz se le estaba dando constantemente a este pueblo, ellos decidían escuchar otras voces, decidían escuchar a otro llamado, no el llamado que hizo Jesús. Ya luego en este Nuevo Testamento, con un nuevo pacto, un nuevo compromiso, una nueva alianza. No, prefieren escuchar a la voz negativa. ¿Qué voces estás escuchando hoy día? Jeremías capítulo 6, versículo 10 hace una pregunta y dice: ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí, la palabra del Señor le es oprobio. No se deleitan en ella. No se deleitan, ya no quieres leer la palabra, te aburres, te duermes. Pero sí, si te damos un libro, pues no sé, un libro cómico, de crimen o no sé qué, estás leyendo horas de horas. O si estás en el Facebook, estás leyendo miles de chismes y estás llenando tus pensamientos de chismes. O estás gastando horas de horas en el teléfono, hablando de otras personas o enterándote de las barbaridades. Y sí, para eso tus oídos están muy abiertos. Pero para las cosas de Dios, no tienes tiempo. Para las cosas de Dios, no puedo. O es muy aburrido. Porque no te deleitas en las cosas de Dios. Y eso va a hacer que vaya consecuencias en tu vida. Muchas veces nosotros queremos recibir bendiciones, pero lo que no entendemos es que la bendición es un proceso. Hay un proceso en la bendición. Y lo que realmente Dios quiere es bendecirnos, desde luego que Él quiere bendecirnos, pero también quiere formarnos en el proceso. Quiere que caminemos con Él en el proceso. Si ves cada milagro, y siempre lo digo, requiere que la persona que vaya a recibir el milagro participe del proceso del milagro. Pero si nosotros vamos a escuchar las otras voces, vamos a estar como el pueblo de Israel, que estaba con sus oídos cubiertos. No querían escuchar lo que Dios les decía a través de sus profetas.
Y por eso es que persiguieron y por eso es que acribillaron a los profetas. Y el día de hoy, lo mismo. Vamos a salir, vamos a llevar la voz de Dios, vamos a llevar la palabra. ¿Y qué ocurre? Menos y menos personas se enamoran de Dios. Ese es un problema central. ¿Y saben por qué? Porque las personas están dispuestas a abrir sus oídos a las cosas de este mundo y no a las de Dios. Jeremías 17:23 dice: sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. El problema, ¿saben qué es? Que muchas veces no nos gusta escuchar la palabra cuando esa palabra nos trae corrección, cuando esa palabra nos trae un redargüimiento. Y yo sé que este último tiempo he estado soltando mucho de esto. Sí, hablamos de vidas transformadas, pero ¿cómo podemos transformar si no reconocemos el área que tiene que ser cambiada? Y si no le damos importancia a eso que tiene que ser cambiada. Y volvemos a nuestra vida vieja, a nuestra vida pasada, a seguir en ese círculo vicioso que lo único que hace es jalarnos más y más y más para ser hundidos, para ser destruidos. Jeremías 25:7 dice: pero no me habéis escuchado, declara el Señor, de modo que me provocasteis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Ojalá que escucháramos más de Dios. Y esto hablo para mí. Como les digo, estos mensajes yo los hago siempre con el espejo. Porque yo suelto estos mensajes porque tienen que ser trabajados. Y si solamente es para mi espíritu y para mi alma, para mi transformación, gloria a Dios. Si soy solo el único impactado por esto, gloria a Dios. Porque lo suelto delante de un espejo para poner esta palabra y decirme claramente que no volvamos a nuestros viejos caminos y que nos encaminemos en los nuevos caminos que Dios tiene para nuestras vidas. No nos tenemos que volver a nuestras iniquidades de los antepasados, los cuales ¿qué? Los antepasados rehusaron escuchar las palabras de Dios y se han ido en pos de otros dioses para servirlos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Esta es la declaración que yo quiero que tú hagas y que yo haga. Que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y que esta casa reconocerá que Dios es el único. Es la única voz que será oída y no otra voz. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias por esta palabra que se suelta media semana, Señor. Para que tengamos la sabiduría de siempre escuchar única y exclusivamente tu voz, y a callar y votar y resistir la voz del enemigo en nuestras mentes. Te doy gracias, Padre, por este mensaje que se suelta. Te pido, Padre amado, una activación de esta palabra que se convierta en un rema de transformación de vida, no solamente sea un logos, sino que sea un rema. No solo que sea palabra, sino que sea activación de cambio. El día de hoy yo declaro en el nombre de Jesús una activación de cambio para no escuchar más las voces del enemigo, sino solamente la voz de Dios. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, salimos, vayamos, llevemos la gloria de Dios, pero solo escuchando su voz. Que Dios te bendiga.